Vamos a hacer algunos de los problemas que nos habían quedado de la clase 1 y antes quería volver sobre un asunto que estuvimos conversando en la clase, sobre la clase 1, sobre la clase 5, perdón. Vamos a hacer los ejercicios que estaban al final de la clase 5 y quería volver sobre algunos asuntos que estuvimos conversando que tenían que ver con el estado de oxidación, la ganancia y la pérdida de electrones. Entonces habíamos mostrado. Lo voy a dibujar porque por ahí es más fácil. Habíamos mostrado el metano en un momento que está unido por enlaces simples a 4 átomos de hidrógeno. Bien, el carbono es levemente más electronegativo que el hidrógeno, levemente, tiene un poquito más de afinidad por los electrones y por lo tanto ese electrón que comparte se considera formalmente como que se lo ganó el carbono al hidrógeno. Entonces podemos pensar que la nube de electrones está más hacia el carbono en ese enlace. Y lo mismo pasa en este otro enlace hidrógeno-carbono y lo mismo pasa en este otro enlace hidrógeno-carbono y lo mismo pasa en este otro enlace hidrógeno-carbono. De modo tal que acá el carbono, a manos del hidrógeno, gana 4 electrones y por lo tanto su estado de oxidación es -4. Si nos vamos al metanol ahora, que era el otro ejemplo que teníamos por allí, vamos a tener hidrógeno, 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 y el alcohol, que es así, si lo desplegamos, digamos. Entonces acá el carbono gana frente al hidrógeno, gana frente al hidrógeno, gana frente al hidrógeno, pero pierde frente al oxígeno. Entonces gana 3, pierde 1, lo tenemos como -2. Está más oxidado. Bien, vamos a insertar otra hoja. Perdón. ¿Qué pasaba con el metanal? Bueno, en el metanal tenemos el carbono, tenemos el carbono formando un carbonilo, por lo tanto está unido por doble enlace al oxígeno y después está unido a 2 hidrógenos. Entonces, frente al hidrógeno gana, como veníamos diciendo, es un poquito más electronegativo, gana, gana, y frente al oxígeno pierde por partida doble, porque está formando 2 enlaces, ¿sí? Entonces acá tenemos -1, -2, porque pierde por partida doble frente al oxígeno, y acá gana +1 y +2. Entonces en el neto es 0. En el ácido fórmico, vamos a desarrollarlo así, tenemos que el carbono, acá está, el ácido fórmico es este que vemos acá, está medio mal dibujado, pero está. Acá gana con respecto al oxígeno, acá pierde una vez y otra vez, porque es un doble enlace, pierde por partida doble frente al oxígeno, y acá también pierde frente al oxígeno. Es decir, que pierde en 3 ocasiones frente al oxígeno y gana en una. Es decir, que es más lo que pierde, perdió 3 electrones y ganó 1, por lo tanto, este está +2, porque si perdió 2 electrones a manos del oxígeno, se considera +2. Esto, volver a comentar que lo de los estados de oxidación es algo formal que va por unidades, pero no quiere decir que ese carbono le ganó el electrón al hidrógeno. De hecho, es muy similar la electronegatividad a la del hidrógeno, sino simplemente formalmente se considera que le ganó ese electrón para hacer un análisis formal de estados de oxidación y electrones, pero no es que esté enteramente hacia el carbono, y tampoco es verdad que lo haya perdido enteramente a manos del oxígeno, pero desde el punto de vista formal, los estados de oxidación de las moléculas ese análisis formal se realiza por números enteros. Eso es algo que conviene tenerlo presente. Y después tenemos, en el caso del anhídrido carbónico o dióxido de carbono, bueno, acá el oxígeno es más electronegativo que el carbono,
y pierde por partida doble, y por otro lado pierde por partida doble para este otro lado, con este otro oxígeno. Entonces acá pierde y pierde por 2, 2 más 2. Pierde 4 electrones, entonces este está más 4 el carbono. Bien, entonces noten ustedes que cuando pasamos de CO2, voy a poner otra diapositiva porque así nos sirve mejor, vemos mejor. Cuando pasamos de CO2 a metano, recuerden, acá en el CO2 tenemos más 4, acá tenemos menos 4. Para llegar de más 4 a menos 4 de estado de oxidación, necesitamos 8 electrones. Entonces acá, si este carbono pasa de dióxido de carbono a metano, bueno, es una reducción y esa reducción involucra 8 electrones. Bien, vamos a ver algún ejemplo más que atañe a las preguntillas que venían por allí. Vamos a comparar ahora el etano para considerar, digamos, a los enlaces carbono-carbono, que no lo venimos considerando porque tomamos solo la moléculas de un carbono. Bien, entonces acá está, esos carbonos están, bueno, ¿cómo están en términos de estado de oxidación, ¿no? Entonces, si vemos este carbono, está unido a un hidrógeno, como decíamos, está a favor del carbono, porque es un poco más electronegativo, este está a favor del carbono, este está a favor del carbono, este está a favor del carbono, este también, y este también. Y esto que es enlace carbono-carbono es un empate neto, digamos, porque es carbono-carbono, es enlaces covalentes, pero no hay ninguna diferencia de electronegatividad entre un carbono y el otro. Por lo tanto, acá ganó 3 electrones y acá ganó 3 electrones. Bien. Veamos ahora qué pasa con un doble enlace. Entonces, si tenemos un doble enlace en una molécula de 2 carbonos, tenemos un empate por partida doble entre esos carbonos, porque estos 2 electrones de este enlace están empatados, porque es carbono y es carbono, es lo mismo, no hay una diferencia de electronegatividad. Y estos otros 2 electrones están enteramente compartidos, porque de vuelta es carbono y carbono. O sea que empata por 2 en esa molécula, y acá gana uno, gana otro, gana uno, gana otro. De modo tal que está menos 2 y acá está menos 2. ¿Sí? Entonces, si consideramos ahora el pasaje de eteno a etano, bueno, decíamos que acá tenemos menos 2, hay eso es menos 4 en el global, menos 3 es menos 6. De modo tal que en este pasaje, para pasar de menos 4, que es el global, a menos 6, o sea, menos 2, este carbono de menos 2 a menos 3 y este carbono de menos 2 a menos 3, bueno, acá necesitamos 2 electrones. ¿Sí? Entonces, esta molécula está, bueno, en ese proceso, en esa reacción, se redujo, ¿verdad? El doble enlace a simple enlace. Esta molécula está más reducida y esta está más oxidada. Y recuerden eso que decíamos, que cuanto más hidrógeno, más reducida está una molécula, cuanto más oxígeno, más oxidada está una molécula. Si venimos acá, bueno, acá tenemos 4 hidrógenos, y ningún oxígeno, y acá tenemos 2 oxígenos y ningún hidrógeno. Por lo tanto, esta molécula está totalmente reducida y acá el carbono está totalmente
oxidado. ¿Sí? Y bueno, para pasar de oxidado a reducido, como decíamos, eso es una reducción, necesita ganar electrones. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces a los problemas que teníamos planteados por allí. Entonces, bien, entonces vamos a ir a resolver estos problemas que habíamos dejado. Y dice, para las siguientes 4 preguntas, considere el ciclo del ácido cítrico mostrado debajo y más en grande en la diapo de la clase, ¿verdad? O sea, vamos a considerar este ciclo que está acá. Dice, usted razona que en la reacción 8, el pasaje de fumarato a malato, o sea, este pasaje que vemos acá. Voy a agarrar el lápiz para señalar. Este pasaje de fumarato a malato, en ese pasaje, bueno, ¿qué pasa con los carbonos del fumarato? Dice, un carbono del fumarato se oxida, otro se reduce. En términos netos, la molécula no se oxida ni se reduce. Un carbono del fumarato se oxida, otro se reduce. En términos netos, la molécula se oxida. Un carbono del fumarato se oxida, otro se reduce. En términos netos, la molécula se reduce. 2 carbonos del fumarato se reducen. En términos netos, la molécula se reduce. Bien, esto parece un trabalenguas, pero en definitiva nos está preguntando qué pasa con los carbonos del fumarato cuando pasa a amalato, ¿sí? Entonces, podemos verlo analizando carbono por carbono. Entonces, si empezamos por los carbonos 1 y 4, que son como los más sencillos, digamos, en el fumarato tenemos un carboxilato, que está unido al carbono, en una punta en el carbono 1, y el carboxilato en la otra punta en el carbono 4, unido a un carbono. Y en el malato eso es lo mismo, es un carboxilato unido a un carbono y un carboxilato unido a un carbono, en el 1 y en el 4. Por tanto, esos 2 carbonos no cambiaron en la reacción. El asunto está en los carbonos del medio, en alguna medida. Entonces, bueno, veamos acá qué pasó en el carbono del medio. En este carbono, que estoy señalando acá, está formando un doble enlace con el carbono 2. Entonces, ¿qué le pasa a este carbono? Bueno, este carbono empata con el carbono del carboxilato, empata por partida doble con este carbono 2 y gana un electrón a favor del hidrógeno. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué le pasa a ese carbono en la molécula de malato? Empata con el carbono del carboxilato, empata, pero por simple enlace, o sea, es un empate simple, con este carbono 2 y gana 2 electrones. Es decir, que acá estaba ganando un electrón, pero acá ganó 2 electrones. O sea que pasamos de... Necesitamos ganar un electrón para llegar a que de ganar 1 a ganar 2 se necesita ganar un electrón. Por lo tanto, ese carbono se redujo. ¿Sí? Este carbono se redujo. Acá estaba menos 1, porque le había ganado un electrón al hidrógeno y después tenía un empate triple. Y acá está menos 2, porque había ganado 2 electrones a manos de estos 2 hidrógenos y empatado por partida doble. Entonces, de menos 1 a menos 2 necesitamos un electrón más. La ganancia de un electrón para ese carbono es la reducción de ese carbono.
Bien, en el otro carbono, que es este que estoy señalando ahora, que es el carbono 2, que lo podemos ver uno a uno. Carbono unido a carbono empata. Carbono por doble enlace al otro carbono empata por partida doble. De modo tal que hay 3 empates con carbono ahí, y un poco igual que el otro, ¿no? Gana un electrón a favor del hidrógeno. Entonces este está -1. Veamos qué pasa acá en este carbono. Bueno, empata con el carbono del carboxilato, empata con este otro carbono, tenemos 2 empates, acá gana un electrón y acá pierde un electrón, o sea, acá queda 0, ¿sí? Acá queda 0. Entonces acá tenemos que, para pasar de -1, que era este carbono, a 0, tenemos que perder un electrón. Por lo tanto, este carbono se oxida al pasar de CH a grupo alcohol. ¿Sí? Eso, bueno, también lo pueden ver de manera sencilla con lo que decíamos que un carbono está más reducido cuanto más hidrógenos tiene y más oxidado cuanto más oxígenos tiene. Entonces, bueno, en el carboxilato de las puntas está igual, como decíamos, y acá en este carbono que analizamos primero, bueno, acá está unido a un hidrógeno y acá está unido a 2 hidrógenos. Por lo tanto, acá está más reducido, tiene más hidrógeno. Formalmente ya lo analizamos, pero bueno, la manera sencilla es ver si tiene más hidrógeno. Por supuesto, la manera sencilla, pero igual hay que confirmar porque pueden haber algunas cosas un poco delicadas o algunas excepciones. Y después este otro carbono está más oxidado. ¿Por qué? Bueno, porque está unido a más oxígeno, está unido a un oxígeno y a un hidrógeno. En cambio, este está unido a un hidrógeno y a ningún oxígeno. Por lo tanto, más oxígeno, más oxidado. De vuelta, esa regla sencilla, oxidado, oxígeno, más oxidado. Más hidrógeno, más reducido. Acuérdense, oxi, es como algo que les puede ser útil. Más oxígeno, más oxidado, más hidrógeno, más reducido. Pero bueno, hay que saberlo, hay que razonarlo también porque a veces puede haber alguna excepción. En la pregunta 2 dice, ¿qué razón usted ocurre en el pasaje de malato a oxalacetato en la reacción 9? O sea, ahora estamos mirando esta reacción. Perdón, porque no contesté, no terminé de contestar la pregunta anterior. Entonces, en suma, en el pasaje fumarato-malato, un carbono se reduce, este que estamos señalando acá, el carbono 3, y otro carbono, el carbono 2, se oxida a grupo alcohol. Bien, entonces uno se oxida, uno se reduce, en los dos casos es por un electrón, entonces uno gana un electrón, el otro pierde un electrón, en términos netos la molécula no se oxida ni se reduce. ¿Sí? Eso también pueden verlo de una manera diferente, que están viendo que no hay ninguna otra molécula que se esté oxidando o reduciendo. O sea, si el fumarato se oxidara en términos netos o se redujera en términos netos, tendría que haber una contraparte, otra molécula que se oxidara y se redujera. Entonces, en ese sentido, bueno, la respuesta correcta es un carbono, el fumarato se oxida, otro se reduce, en términos netos la molécula no se oxida ni se reduce. Vamos a la pregunta 2 ahora, ¿sí? Que dice, ¿qué razón usted ocurre en el pasaje de malato a oxalacetato?